Bueno, y en una convención misionera tan linda como la que hemos tenido, felicitaciones a todo este equipo de trabajo tan hermoso. Ha sido espectacular sencillamente este tiempo. Pues qué mejor que un misionero nos traiga la palabra de Dios. Y en esta mañana es una alegría para mí ceder este espacio a nuestro misionero Dani Tazama, casado con Nara. Lindos misioneros que hacen una tarea muy linda. Dani, buenos días. Muy buenos días, Pastor Alfonso. ¿Cómo está? ¿Cómo me escucha? Te escucho bien. De pronto un poquito más de volumen para la comunidad, pero yo te oigo bien. Muy bien, muy Qué bien. bueno escucharte, qué bueno saber de ti. ¿Cómo va la vida? Bueno, todo va bien, gracias a Dios. Estamos muy contentos de poder participar en este evento tan importante y también agradecidos con el Señor porque la logística no ha sido muy sencilla. Estamos en un lugar un poco remoto, pero el Señor ha provisto todo para este día, entonces estamos contentos. Que Dios bendiga todo lo que ustedes hacen para extender el reino de Dios y no te quiero quitar tiempo. Por favor, misionero, bendícenos con la palabra que Dios ha colocado en tu vida para nosotros hoy. Amén. Muchas gracias, Pastor Alfonso. Gracias a todos, muy buenos días. Es una alegría poderles saludar a través de estos canales virtuales. Y antes de entrar a la palabra, quiero dar paso a mi esposa que va a dar un saludo y va a contarles un poquito de lo que estamos haciendo en este tiempo. Muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Nara Maicavare, con mi esposo trabajamos en el proyecto en su propio idioma, en coordinación con Dynamis. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Trabajamos en el área de traducción bíblica y este área a veces abarca otras cositas aparte de la traducción. La traducción bíblica es la meta, que la gente pueda tener la palabra en el idioma o en la forma en que mejor la puedan entender. Eso a veces es de forma audiovisual, para el lenguaje de señas, por ejemplo. A veces es en braille para las personas que tienen discapacidad visual. Y en algunos casos, como en los lugares en los que nos movemos, mi esposo y yo, las personas no tienen la palabra de Dios en su propio idioma. Y para ayudarles, pues a veces también tenemos que apoyarles en el área de desarrollo de idioma, de alfabetización, de aprender a usar las escrituras, aprender a leer y escribir. Entonces somos muy bendecidos de poder participar en estos procesos. Ahorita nos encontramos en una vereda en la frontera entre Chocó y Risaralda, haciendo algunos contactos, conociendo a algunas personas de una comunidad lingüística que no tiene todavía la palabra de Dios en su idioma. No damos nombres específicos porque estas regiones a veces son sensibles a este tipo de información, entonces ore por nosotros, que el Señor nos ayude. Hemos tenido una semana muy bendecida, hemos podido conocer a algunas personas de algunas comunidades que están siendo contactos claves para lo que el Señor quiere hacer en esta región. Quiero despedirme de ustedes, no sin antes bendecirlos con unas palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando estaban escuchando parte de sus enseñanzas. Él les dijo: ustedes son muy bendecidos porque se les ha permitido conocer más acerca del reino de los cielos. Y bueno, somos bendecidos en esta mañana porque estamos aquí presentes para seguir escuchando acerca de las verdades del reino y crecer en nuestra fe. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias por estar orando por nosotros. Muchísimas gracias por permitirnos participar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por el apoyo económico que dan no solo a nuestro proyecto, sino a esos 10 proyectos misioneros. Y les bendigo en el nombre de Jesús y clamo al Señor que sea posible alcanzar ese sueño que mencionaban de seguir ampliando, apoyar más proyectos y también convertirse en una iglesia que envíe a otros a llevar la palabra de Dios a aquellos lugares donde aún se necesita. Que Dios les bendiga. Me uno a la gratitud expresada por mi esposa. La Gran Comisión de Colombia ha sido una de las iglesias que se ha mantenido fieles en el apoyo a los misioneros y estamos agradecidos por ello.
Muy bien, yo quiero invitarles a que podamos considerar algunos textos bíblicos y alguna reflexión bíblica esta mañana. Y en este tiempo que hemos estado hablando de correr para ganar, y en estos días de esta semana que se ha hablado acerca de la carrera, de la competencia, también del corredor, de nosotros, bueno, yo quiero seguir por esa misma línea, uniéndome a las palabras, a lo que se ha conocido como la coherencia que debemos tener en los propósitos de vida nuestros. Y a manera de introducción quisiera mencionar un poco acerca de Gedeón y un evento posterior a la muerte de Gedeón. Nosotros recordamos de Gedeón que vivió en el tiempo donde en Israel no habían reyes, entonces él fue uno de los jueces, y este ciclo que se veía en el pueblo que desobedecía a Dios, que Dios los castigaba a través de algún pueblo que los conquistaba, luego se arrepentían y clamaban a Dios, Dios levantaba un juez, un líder, y luego volvían a desobedecer y así sucesivamente. Sin embargo, en este tiempo, Dios también dio a conocer su poder, su gloria, su amor por su pueblo y su autoridad sobre las demás naciones. Pero sucedió después de la muerte de Gedeón un episodio pues muy triste que se ubica en el capítulo 9 de Jueces, y yo le resumo un poco el contexto. Gedeón había tenido 70 hijos, aproximadamente 70 hijos, y bueno, no sé qué plan de salud tendría para poder tener una familia tan numerosa, pero le funcionó. Y uno de esos hijos se llamó Abimelech, y la mamá de Abimelech era de la ciudad de Siquem. Así que Abimelech convenció a sus parientes de Siquem para que lo nombraran rey, y consiguió unos matones y fue a la casa de su padre en Ofra y mató a sus hermanos. Durante un día estuvo la matanza ahí hasta que eliminó a los hermanos, menos al menor, Jotam, que logró escapar. Y Jotam se ocultó, y cuando se enteró que ya habían nombrado rey a Abimelech, regresó y desde un monte, a distancia, ¿no? Porque su vida está corriendo peligro, habló a la gente de Siquem, y es allí donde nosotros empezamos a leer. En capítulo 9 de Jueces, el versículo 7, y Jotam cuenta una historia que yo quiero aprovecharme de esa historia para introducir la enseñanza esta mañana. Entonces leemos en el versículo 7, cuando Jotam se enteró de que habían nombrado rey Abimelech, subió a la cima del monte Gerizim y gritó: escúchenme, ciudadanos de Siquem, escúchenme si quieren que Dios los escuche a ustedes. Y les contó una historia. Cierta vez los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la higuera: reina sobre nosotros. Pero la higuera también se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la vid: reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces finalmente los árboles le dijeron al espino: reina sobre nosotros. Y el espino le respondió a los árboles: ni corto ni perezoso. Si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra, sino que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Y cuando continuamos leyendo el capítulo 9, nos damos cuenta que este reinado salió mal, tanto para los de Siquem como para Abimelech. Ahora, Jotam ha contado esta historia al pueblo para decirles: entre los
entre las peores opciones que podrían tener, han escogido al peor posible. El peor candidato que tenían para que los gobernara ha sido el que eligieron. Yo quiero aprovechar esta historia que ha contado Jotam y quiero aprovechar 3 elementos que él ha mencionado en su historia para comunicar esta mañana una enseñanza. Quiero hablar precisamente del aceite, del fruto y del vino. Lo que los árboles tuvieron que escoger entre seguir haciendo, produciendo lo que debían, o lo que en nuestra historia que acabamos de escuchar y leer dice mecerse sobre los árboles, es decir, tener autoridad, tener posición y privilegio sobre los árboles, sobre sus pares. Aceite, fruto y vino. Por favor, que tenga usted en cuenta estas 3 palabras. Yo he escogido arbitrariamente en algunas secciones de la Biblia para hablar acerca de estos 3 elementos. Y si estuviéramos cara a cara, entonces yo le preguntaría, ¿qué se acuerda del aceite en la Biblia? De lo que habla el aceite. Entonces alguno tal vez me diría, cuando la viuda, Dios le multiplicó el aceite y lo pudo vender y pagó sus deudas. Sí, este es un episodio acerca del aceite. O cuando el buen samaritano también curó las heridas del que había caído en el asalto en el camino. Sí, también es. Sin embargo, yo quiero mencionar algunos textos específicos que nos hablan que el aceite y la unción, que es untar aceite, eso es ungir, la unción está determinada para representar la asignación a una función especial. Por ejemplo, en Levítico 8:12 dice que luego derramó, hablando de Moisés, un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Aquí el escritor nos agrega un elemento, no solamente que lo ungió, la ceremonia, sino que lo santificó, la representación, el porqué de la ceremonia, para su labor. O 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Entonces, después de Saúl, después de Aarón, en el primer reinado, entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, besó a Saúl y le dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Qué interesante. Para nombrar un sacerdote, el derramamiento de aceite sobre su cabeza. Para nombrar un rey y que dirija al pueblo, la posesión preciada de Dios, aceite sobre su cabeza. Pero ya sabemos, muchos de nosotros sabemos que el reinado de Saúl no prosperó por su desobediencia, entonces Dios después se busca a alguien para reemplazarle, y leemos en 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, en la parte B dice, y el Señor le dijo a Samuel, ¿no? Este es, úngelo. Entonces, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Miren este otro dato que se agrega. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Y luego Samuel regresó a Ramá. El Espíritu de Dios vino sobre David. Entonces podemos ver que la ceremonia, la representación con el aceite, está mostrando al pueblo algo más profundo. Mis queridos hermanos y amigos, el aceite no tiene nada mágico. Pero cuando Dios respalda el aceite, cuando Dios respalda con unción, entonces vemos que hemos sido santificados para una labor, para una tarea. Hemos sido escogidos, hemos sido llenos del Espíritu de Dios. Todos nosotros, como sus sacerdotes, como sus representantes. Bueno, uno de los textos cumbres que habla acerca de la unción está en Isaías 61. Yo sé que usted lo conoce.
y lo vamos a leer en este momento, en el inicio de este capítulo, hablando del Mesías, del Salvador prometido. Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. ¿Para qué? Para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Y saben, mis hermanos, esta descripción de la labor del Mesías es la descripción de la función de la iglesia en este tiempo. Y van a estar profundizando mucho más en el mes de agosto de el por qué y para qué y el cómo de la iglesia, como nuestro pastor Alfonso nos ha anunciado. Pero qué interesante ver que la descripción de la labor del Mesías es hoy en día la descripción de la labor de la iglesia en el mundo. No estoy diciendo que somos Jesús, estoy diciendo que ahora su comisión nos ha sido entregada a nosotros. Mis hermanos, el aceite representa la comisión de Dios, el respaldo de Dios, el ser apartados para una labor. Y yo le quiero decir algo muy importante, porque en esta semana que hemos estado hablando de las misiones, que hablamos del mensaje que debemos llevar al mundo, de la urgencia de llevar ese mensaje, de la oportunidad del mensaje, de la necesidad que hay de que el mundo, sea de donde sea, las personas necesitan conocer este mensaje en la forma en que mejor lo pueden entender. Bueno, también veo importante detenernos un momento en el mensajero y decir, para usted y para mí, en esta carrera del Evangelio, en esta prueba de resistencia que es la vida del Evangelio, vamos a tener más de una oportunidad donde tendremos que escoger seguir atesorando el aceite de Dios en nuestras vidas o agarrar, tomar, coger una oportunidad, miren, comillas grandes, aparentemente mejor. Se nos va a presentar más de una ocasión la oportunidad de atesorar el aceite, la unción de Dios en nuestras vidas o de despreciarlo para tomar una oportunidad única que nos pueda ofrecer el mundo, el pecado, lo que deshonra a Dios. Es que hablar de llevar el mensaje de Dios al mundo inevitablemente tiene que pasar por el mensajero. Esta palabra no es solo para usted, es también para mí. Y como hemos visto en esta semana, no solo estamos refiriéndonos a aquellos que van a compartir la palabra en contextos transculturales. No solamente estamos hablando de aquellos que van a fundar iglesias, no solamente estamos hablando de aquellos que van a enseñar a leer la Biblia o que van a traducir la Biblia o que van a llevar jornadas de medicina. Estamos hablando de todos nosotros que en el círculo de influencia donde Dios nos ha puesto, necesitamos dar muestras de que tenemos el aceite, el respaldo de Dios en nuestras vidas. Y que cuando la gente necesite conocer a Dios, sabe a quién acudir. Va a acudir a usted, mi hermano, porque usted conoce a Dios. Somos puertas abiertas para que la gente se encuentre con Cristo. El aceite, el respaldo, la comisión de Dios. Muy bien, les dije que vamos a estar hablando de 3 palabras y que es lo que da título a esta enseñanza. Una de esas palabras es aceite. ¿Cuál es la segunda palabra? Y si estamos en el mismo recinto, usted va a gritar, ¡fruto! Sí, primera palabra, aceite, respaldo de Dios, téngalo en mente. Segundo, el fruto. Y nuevamente, yo he tomado algunos textos, a propósito los he tomado, para hablar acerca del fruto. Y que me llama muchísimo la atención, me ha gustado mucho lo que en esta semana se ha llamado coherencia. Porque el fruto representa la evidencia de arrepentimiento, la evidencia de cambio, pasar de una vida sin Cristo a la nueva vida en Cristo, la transformación que produce el Evangelio, la transformación que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quiero invitarles a Lucas capítulo 3.
¿Y qué está pasando aquí en el contexto? La gente está esperando al Mesías, ¿no? El Salvador. Pero muchos de ellos están interpretando al Salvador como que es el que nos va a liberar de la opresión romana, es el que nos va a volver a nuestros días de gloria, es el que nos va a dejar, nos va a ayudar a que pongamos el pie en el cuello de nuestros enemigos. ¿Y qué tenían ellos de la gente en Jerusalén, en Israel en general? ¿Qué tenían de estandarte? ¿En qué se apoyaban? Bueno, decían, estamos en la tierra de Dios, en la tierra prometida. Tenemos el templo de Dios que ha sido reconstruido para que aquí esté la gloria de Dios. Somos descendientes del pueblo de Dios, somos descendientes de Abraham. O sea, nosotros estamos súper, hiper, mega, archiprotegidos. Y aparece Juan el Bautista, predicando y exhortando a la gente. Ahora, Juan no era un hombre de muchos grises, era de blancos muy blancos y de negros muy negros, no de muchos grises. Era bravo Juan, estaba predicando en un momento crucial, no se podía poner, bueno, si tú consideras que tal vez en medio de tu autonomía pudieras considerar agradar a Dios un poco más. No, estaba hablando de ustedes son como sepulturas que por encima están pintaditos lindos y por debajo están llenos de huesos de muertos. Estaba diciendo el hacha está a la raíz del árbol que no da fruto y va a ser cortado y echado al fuego. Pero ojo, incluso Juan, que era tan bravo, tan serio, predicaba para arrepentimiento y perdón de pecados. Incluso Juan se aseguraba de dar la solución, no solamente diagnosticar el problema. Esto se necesita mucho en nuestro tiempo, mi hermano. Estamos sobredimensionados en la diagnosticación del problema, del pecado. Hay pecado por donde veamos. Hay maldad, hay necesidad de Dios hasta donde dirijamos nuestros ojos. Hay necesidad por Dios. Pero no solamente debemos ser de los que dicen todos están mal, sino debemos ser de los que dicen aquí está la solución. Entonces me llama mucho la atención que en la predicación de Juan está la oportunidad de arrepentimiento y perdón de pecados. Si comenzamos a leer en el versículo 8, donde le dice a la gente, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mire que utiliza la metáfora del árbol, de la fauna que da, perdón, de la flora que da fruto, de los árboles, de las matas que dan fruto, y dice, ustedes también den frutos dignos de arrepentimiento, es decir, muestren que están arrepentidos. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces la gente, muchos reaccionaron. No es solo suficiente ser el tataranieto de Abraham. No es suficiente. No es solo suficiente estar en la tierra prometida y ser judío, ser israelita. No es suficiente. No es suficiente pasarme media vida en el templo. No es suficiente, está diciendo Juan. Entonces, versículo 10. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y mire que la respuesta de Juan es sumamente práctica, porque el evangelio debe volverse práctico en nuestras vidas, mis hermanos. No les dijo, vayan más al templo, oren más, ayunen más. Ojo, sí hay que congregarnos, sí hay que orar, sí hay que ayunar, sí hay que buscar de Dios. Pero lo que les está diciendo Juan, mire el versículo 11, respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Hablando de ministerio, ¿no? Hablando de servicio. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Ven? Una respuesta muy práctica. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y ya uno se puede imaginar en la multitud, cuando los publicanos van bajando hacia la orilla, el murmullo va creciendo, algunos no les creerán, porque los publicanos eran sumamente odiados, eran judíos
que servían a Roma cobrando los impuestos. Y como estaban protegidos por Roma, por los soldados romanos, por las autoridades, entonces estos publicanos podían cobrar mucho más de lo que les tocaba, lo que les correspondía, y quedarse con una parte. Entonces eran personas sumamente detestadas, eran comparadas, eran el elemento de comparación para los que agradaban a Dios y los que no agradaban a Dios. Y los publicanos vinieron para ser bautizados y preguntaron: Maestro, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y la respuesta de Juan es tan sencilla que puede pasar por insignificante, pero ojo, no confundamos sencillo con insignificante. Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Sencillo. Reemplace una acción que ofende a Dios por una acción que agrada a Dios. Versículo 14. También le dijeron algunos soldados preguntaron diciendo: Maestro, ¿nosotros qué haremos? Y les dijo, miren la respuesta: no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿No? El plan anticorrupción de las fuerzas militares por Juan el Bautista en 5 segundos. No hagan extorsión, no le inventen mentiras a las personas para perjudicarlas, para que les dé plata. No hagan extorsión, conténtense con su salario. Mis hermanos, yo sé que hemos dado fruto en nuestra vida cristiana. Yo lo sé. Yo espero que usted también lo sabe. En su vida cristiana usted ha dado fruto. Claro, cuando viene a nuestra mente la lista entre lo que debemos completar y lo que ya hemos completado, pues la lista entre lo que debemos cambiar y completar es mucho más grande. Está bien, sí. Seguimos en el proceso de santificación y de transformación, pero sin duda que ya no somos los que éramos antes de vivir sin Cristo. Pero la buena noticia es que Jesús dijo a sus seguidores, utilizando la metáfora del fruto: mi Padre limpia al que ha dado fruto, lo limpia para que dé más fruto todavía. Mire este texto acerca del fruto también en Gálatas 5. Cuando Pablo está haciendo el contraste a los que nos gustan las listas de elementos, de descripciones, cuando Pablo está haciendo el contraste entre los que viven guiados por su naturaleza humana y pecaminosa y los que viven guiados por el Espíritu de Dios, entonces lo compara en el capítulo 5, describiéndolo, y en el versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu está conformado por amor. Algunos ya se lo saben, ayúdenme por favor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cómo es el carácter que debemos perseguir? Porque perseguimos muchas veces los dones, pero necesitamos perseguir el fruto, producir el fruto del Espíritu. Bueno, tiene estos elementos. Contra tales cosas no hay ley. Mencionaremos algo más acerca de la ley en un momento. Querido hermano, querida hermana, más de una vez en nuestra vida se nos van a presentar oportunidades para despreciar el fruto que hemos logrado en el Evangelio, para despreciar esta evidencia de una nueva vida en Cristo, esta transformación. Vamos a ser impopulares muchas veces. Cuando alguien está calumniando a otra persona, cuando alguien está chismeando de otros, que por supuesto no están presentes, y usted no quiere entrar en esa conversación, la gente allí no le va a aplaudir, no le va a decir: ay, qué bueno que tú eres una lumbrera que nos guía en esta oscuridad. No, la gente te va a despreciar. Cuando el hermano o la hermana no quiere entrar en un negocio ilícito, la gente le va a despreciar. Vamos a caer en popularidad drásticamente en las estadísticas. Pero ojalá podamos decir como la higuera:
cuando tengamos que escoger entre seguir produciendo el fruto que debemos producir para Dios o aprovechar para mecernos sobre los árboles, para lograr posición, placer, prestigio. Ojalá podamos decir como la higuera, yo sigo con esto, estoy bien así, gracias. Aceite y fruto. Y la tercera palabra, ya varios la dijeron, vino. El vino. ¿Qué podemos hablar del vino? A alguien le llegó a su mente tal vez la escena cuando en la boda se acabó el vino y Jesús solucionó con unos jarrones llenos de agua, los convirtió en vino. Bueno, esta es una escena del vino, pero yo he tomado otro texto que se encuentra en capítulo 9 de Mateo. Capítulo 9 de Mateo. Y quiero mencionar, como ya he dicho al principio, yo a propósito he escogido algunos textos que, en mi opinión, están acorde con la enseñanza general de la Biblia, porque la Biblia es una sola historia, de pasta a pasta. Es una sola historia, la historia de Dios redimiendo al ser humano y de restaurando su reino en su creación. En capítulo 9, vamos a empezar a leer en versículo 16 de Mateo, pero ¿cuál es el contexto? Algunos seguidores de Juan el Bautista, algunos discípulos de Juan el Bautista, preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros sí ayunamos? ¿Por qué los fariseos ayunan? ¿Y por qué ustedes no? En otras palabras, ustedes se la pasan de comelona en comelona. ¿Qué es esta falta de espiritualidad? Y Jesús utiliza la metáfora de una fiesta de bodas y les dice, pero es que la gente en una boda, los invitados a una boda, no van a ayunar, porque están con el novio, con el esposo celebrando. Se está refiriendo a que sus seguidores todavía están con él, con Jesús, y están celebrando, pero va a llegar el momento en que van a ayunar. Tranquilos, no se preocupen. Van a ayunar y bastante. Mi hermano, de paso se ha dicho, cuando lo inviten a un matrimonio, por favor que usted no sea el que llega diciendo, pero estoy en ayuno. No, mi hermano, cuando vaya a un matrimonio lleve bastante hambre. Bueno, cuando ya nos podamos reunir más presencialmente. Porque es un tiempo de celebración, de compartir. Y una de las cosas que hacemos es compartir comida para disfrutar. Y Jesús hubiera podido terminar su respuesta allí y decir, bueno, ellos no ayunan, porque en este momento yo estoy con ustedes, cuando yo estoy con ellos, cuando yo no esté con ellos, ellos van a ayunar. Podía dejarlo hasta ahí, pero Jesús siempre, ustedes pueden ver en los evangelios, siempre agregaba algo más que daba con la razón real del cuestionamiento. En el versículo 16 dice a todos, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y todos están diciendo, ah, claro, nadie va a romper un vestido nuevo para remendar un vestido viejo, porque al final daña a los dos. Ok, sí. Y sigue hablando Jesús. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Jesús está hablando de algo que todos conocen. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y mire lo bonito, lo uno y lo otro se conservan juntamente. A mí me parece maravilloso que Jesús no está diciendo, pues que se pierda el odre viejo o que se pierda el vino viejo. No, está diciendo tanto lo uno como lo otro que se conserven. El vino del que yo les quiero hablar esta mañana es Jesús y su evangelio. Déjeme darle una pequeña referencia a qué era esto del odre. Tal vez algunos lo han visto. Tal vez algunos pueden googlear rápidamente sin escaparse de la predicación. La palabra odre tiene que ver con vasijas hechas de cuero que mayormente se utilizaban para guardar vino. Las hemos visto en forma de una bota, un poco pequeñas, una botica que tiene una tapita adaptada, pero también algunos odres eran hechos completamente de un animal, por ejemplo de una cabra. Todo el cuero del animal se cosía, se sellaba en donde iban las patas, el cuello,
se tapaban los orificios, se dejaba solamente el orificio que uno necesitaba y allí se guardaba el vino nuevo y se ponía a fermentar. ¿Y qué pasa? Que cuando el vino se está fermentando, produce gases que lo expanden. Y como el cuero está nuevo, el cuero se estira, se estira, se estira, aunque le salgan estrías. Y se adapta al nuevo tamaño que necesita el vino. Pero ¿qué pasaba si alguien no tenía un odre nuevo y decía, no importa, voy a usar este odre aunque ya está estirado, y ponía a fermentar vino allí? Pues que cuando el vino empiece a expandirse porque produce gases, va a estirar tanto el cuero que lo va a rasgar y nos quedamos sin el odre y sin el vino porque se va a derramar. Entonces, toda la gente que está escuchando a Jesús sabe de esta lógica entre el vino nuevo y el odre nuevo, el vino viejo y el odre viejo. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús aquí? ¿A qué está apuntando? Está apuntando a que los parámetros de la religión existentes en ese momento y los parámetros de los líderes religiosos no van a soportar el concepto nuevo del reino de Dios dado por Jesús. Es demasiado grande para sus moldes. No van a soportar el hecho de si tienes que ayunar, pero no ayunas para torcerle el brazo a Dios y que Dios tenga que hacer lo que tú le digas. Ayunas porque necesitas la gran comisión, comunión, porque dependes de esa comunión. No ayunas para lo que Dios te pueda dar, sino para ver qué más le puedes dar a Dios. Ese es un concepto del reino de Dios que la gente no va a aceptar tan fácilmente. Porque para algunos el reino de Dios en ese momento, en ese tiempo, podría representar la grandeza de la nación de Israel, por ejemplo. O para otros podría representar el desarrollo y la prosperidad personal. Estoy con Dios porque como persona me he desarrollado. O para otros el reino de Dios podría representar el reconocimiento que merece por cumplir ciertos mandamientos. Tal vez por eso fue necesario aclarar en la Biblia, el reino de Dios no es comida ni bebida. Y Jesús, ¿qué está teniendo en mente cuando habla del reino de Dios? Lo podemos ver en el Padre Nuestro que le enseñó, en la forma de orar. Jesús está teniendo en mente el gobierno de Dios sobre cada vida, con la meta de que como es en el cielo, así sea también en la tierra, que sea hecha su voluntad. Jesús está cambiando el eslogan que fue dado por generaciones y generaciones de esfuércense por entrar al reino de Dios, traten de entrar al reino de Dios, no haga eso para que no quede fuera del reino de Dios, haga esto para que entre en el reino de Dios. Jesús cambió el eslogan. Jesús apareció diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y todos quedaron, ¿qué? Jesús y su evangelio es el vino que nosotros necesitamos beber para ser completamente transformados. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros podemos llevar décadas en la iglesia haciendo prácticas cristianas sin una transformación en nuestro interior. Aprendiendo como aprendieron los judíos en el tiempo de Jesús, aprendieron a funcionar en un sistema ceremonial, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y al final eso es como perder el vino y como perder el odre. Porque cuando las prácticas cristianas son ejecutadas, son puestas en acción por personas que no han entregado su corazón a Jesús, al final se le vuelve en algo peor. Queda peor que como estaba antes de estar en la iglesia, antes de haber buscado de Dios, y la persona puede concluir, me hizo mal ir a la iglesia. No. Lo que le hizo mal fue no entender que la transformación es de adentro hacia afuera, que todo lo que externamente hacemos, el fruto, tiene que ser el resultado
del vino del Evangelio que hemos bebido y que está en nuestro interior. Pero no se preocupe, mi hermano, siente uno un peso cuando escucha esto, pero no se preocupe porque lo que Jesús está ofreciendo es revolucionario. Era revolucionario en ese momento y es revolucionario en este momento. El enfoque está diciendo, no se acerquen a Dios a través de sus méritos. No se acerquen a Dios confiados en que si ustedes obedecen estas leyes, estos mandamientos, ustedes merecen salvación. No la merecen. Ustedes obedecen leyes para no ofender a Dios, pero eso no les hacen merecedores. Acérquense a Dios a través de mis méritos, está diciendo Jesús. No se acerquen a Dios, no se reconcilien con Dios a través de su santidad. Acérquense y reconcíliense con Dios a través de mi santidad. ¿Usted no le parece bueno ese negocio, mi hermano? O su santidad es tan buena que usted puede decir, no, bueno, eso es para los demás. Eso es para los grupos no alcanzados, pero yo puedo llegar con mi propia santidad. No, la verdad es que no. Necesitamos la gracia de Jesús para podernos acercar a Él. Ahora, la gracia a algunos les suena como permisividad para pecar. A veces hemos entendido la gracia como que, bueno, tú pecas, te arrepientes, Dios te restaura, tú pecas, te arrepientes, Dios te restaura. Y pues sí, hermanos, si 1000 veces pecamos y nos arrepentimos, Dios nos perdona, pero el pecado nos daña. El pecado nos aleja, nos va a terminar por alejar. La gracia no es de que, ay, no importa lo que tú haces, porque Dios te ama tanto, que al final Él hará cualquier cosa por ti. No. La gracia es la oportunidad, el camino que Dios ha abierto a punta de machete en medio de la selva, a punta de machete y con sus propias manos y a costo de su propia vida. Jesús abrió un camino para que nosotros podamos llegar a Dios. Eso es la gracia. No abrimos nosotros el camino. Le voy a hacer un pequeño contraste entre la ley y la gracia. La ley es lo mínimo y suficiente para yo ser bendecido, para ser salvo. Por ejemplo, la ley dice no matarás. ¿Ven? No mates, concreto. ¿Y Jesús qué dijo? Si ustedes llaman idiota, dice una versión, creo que no es una traducción viviente, o necio o fatuo a su hermano, ya son culpables del juicio. Ya son merecedores de juicio. La ley dice no mates y la gracia dice no insultes. ¿Qué es más fácil, la ley o la gracia? ¿Qué demanda más? La gracia, ¿verdad? La ley dice no adulteres. Entonces decimos, no, pero yo no me acosté con ella, yo no me acosté con él. Y Jesús dijo, si codiciaste a esa mujer en tu corazón, ya adulteraste con ella. ¿Ven que la gracia es más exigente? La ley decía, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, ¿no? Como para dar un equilibrio, una justicia en las relaciones. Y Jesús dijo, bendice a tu enemigo, ora por los que los persiguen. Si su favor, si su gracia, si su misericordia, si su bondad no es mayor que la de los publicanos y pecadores, pues no están haciendo nada. Entonces, en realidad la gracia pone en perspectiva que necesito entregar mi vida a Dios para poderme acercar a Él. La gracia es el camino que Él ha abierto, pero que demanda que yo reconozca que Jesús es mi dueño, que Jesús es mi Señor, el señorío de Jesús en mi vida. Timothy Keller, un pastor en Nueva York, dice, Dios no quiere solo gente buena, Dios quiere gente nueva. Y otro predicador ha dicho, Dios no solamente vino a convertir gente mala en gente buena, Dios vino a dar vida a gente que estaba muerta en su pecado. Entonces esta oportunidad ahora es más real que nunca, mi hermano. Este vino está a nuestro alcance, el Evangelio de Cristo, la nueva forma de acercarse a Dios. Y este es el vino que necesitan conocer los pueblos del mundo. Usted quiere tener un índice, un indicador de una persona que ha entregado su vida a Jesús. Esa persona ama a los perdidos, sin importar de dónde sean.
Si son rolos, si son costeños, si son paisas, si son indígenas, si son gringos, franceses, africanos, musulmanes, tibetanos, asiáticos. La gente que ha reconocido a Jesús como el Señor de su vida, ama a los perdidos, ora por los perdidos, como ustedes dan para que la labor entre los perdidos se haga. Más de una ocasión en nuestra vida cristiana vamos a tener la oportunidad de despreciar este vino, mi hermana, por un momento de placer, por posición, por prestigio, por dinero, por la codicia que emerge en nuestros corazones. Y yo le invito a que en su oración ahorita usted le diga: Señor, yo te pido que me des la sabiduría y la entereza para responder, no gracias, no me meto en eso. Para ser como la vid que dijo: no voy a dejar de dar este vino que agrada a Dios solamente por ir a reinar sobre los árboles, solamente por eso que es pasajero. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿Qué tal si hacemos una oración pidiéndole al Señor precisamente esto? Porque en la urgencia del mensaje que debemos compartir a la gente, en aproximadamente 7,117 grupos lingüísticos que hay en el mundo, de los que en Colombia hay un aproximado de 65 grupos lingüísticos que necesitan conocer el vino nuevo de Jesús, que no necesitan entrar en una religión, necesitan conocer a su Salvador, que ha abierto camino para que ellos ya no teman a los espíritus, para que ya no mueran sin esperanza, para que sepan que hay alguien que no es el gobierno, que no son los políticos, que se preocupa por ellos, que es la iglesia de Cristo, que es Cristo mismo, que ha dado su vida por ellos también. Oramos que podamos mantenernos, oramos que podamos llevar este mensaje a los que no lo han escuchado. Padre, gracias por el aceite que has puesto en nosotros, por tu respaldo a nuestras vidas, por comisionarnos para llevar tu mensaje, para ser intercesores entre los perdidos y tú, Señor. Gracias, Señor, por el fruto que nos has ayudado a dar en nuestra vida cristiana. Falta, sin duda, pero gracias por el fruto que has dado, que nos has ayudado a dar en nuestra vida, en esta nueva vida en Cristo, Señor. Y gracias por este vino que ha transformado nuestro corazón, que nos pone en perspectiva, Señor, que nos ayuda a saber que todo lo debemos a tu obrar, Señor, no a nuestros propios méritos y esfuerzos, Señor. Y que podamos mantenernos y que podamos no despreciarlo cuando se nos presente algo aparentemente mejor, algo temporalmente mejor, algo falsamente mejor, Señor. Por favor. Y que podamos llegar a los pueblos no alcanzados, como iglesia podamos llegar, para contarles que también para ellos hay oportunidad, hay vino disponible para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amada iglesia, gracias por escucharme. Pastor, que el Señor le bendiga. Oh, qué linda palabra, Dani. Gracias. Una bendición especial para ti y para Nahara, allí donde el Señor los ha llevado. Les amamos, oramos por ustedes. Permítanos orar una vez más por ustedes. Padre, gracias te damos por la vida de este hermoso matrimonio. La vida de Dani y de Nahara, consagrada totalmente a la extensión del reino tuyo en medio de estas situaciones tan complicadas. Como lo has hecho hasta ahora, síguelos ayudando y síguelos respaldando. Aleja de ellos la enfermedad, aleja de ellos el peligro, el pecado, la maldad. Y por favor, bendícelos y úsalos para alcanzar estas comunidades con el poderoso mensaje de que Cristo salva y pronto regresa. Amén, amén. Dani, un abrazo grande para ti y para tu amada. Igualmente, pastor, muchas gracias, bendiciones. Seguimos orando y apoyándote. Amén. Bueno, amados, si no quisiera terminar este tiempo de palabra sin dar la oportunidad a aquellos que de repente están conectados por primera vez y al escuchar un mensaje como este se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios,
la necesidad de arrepentirse, la necesidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Así que si eres uno de ellos y quieres hoy tomar esta decisión de darle la espalda al pecado, de arrepentirte y entregar tu vida para Dios, allí donde estás con todo el corazón, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por venir a esta tierra y morir en la cruz por mis pecados. En esta mañana me arrepiento y le doy la espalda a Satanás, al pecado, al mundo, y consagro mi vida para ti. Lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser un verdadero discípulo tuyo, un discípulo que hace discípulos. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración y la hiciste de todo corazón, puedes tener la seguridad de que tus pecados han sido perdonados, de que tienes vida eterna. Pero óyeme, este es apenas el primer paso de muchos pasos que tienes que dar, del caminar con Dios. Por eso queremos saber de ti. ¿Qué tal si nos escribes o nos llamas al número que aparece en pantalla, al 314-297-4108? Allí una voz amable te responderá y te ayudará y te dará recursos materiales para que puedas seguir en tu caminar con Dios. Oraremos por ti y te ayudaremos en todo lo que tú nos permitas. Así que por favor no te lo pierdas. Y por favor, iglesia, no se desconecten. Sigamos aquí conectados. Un abrazo